Muchas gracias a todos por su asistencia. Hola, buenos días. ¿Me escucháis todos? Perfecto, muy bien, buenos días. ¿Se oye bien, alto? Bueno, pues lo primero, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy, sobre todo porque no sé vosotros, pero a mí se me ocurren mil cosas que hacer un sábado por la mañana antes que estar escuchando un webinar de proyectos, pero, o sea que en ese sentido, pues muy agradecido que todos pues nos dediquéis este ratito. Así que vayan esas gracias por delante. Bueno, pues como comentaba Laura, yo también ando acá por España. No sé si entre los asistentes hay alguien de España, aparte de Laura, o directamente están todos en hora de siesta y bueno, eso la verdad que tiene un peso bastante más importante la siesta que el Project Management. Entonces ahí desde España hemos fracasado en ese sentido. Bueno, como comentaba Laura, hoy lo que un poco la idea de este webinar, pues es bueno, hablar un poco sobre gestión de proyectos y un poquito más de lo que es la gestión de proyectos o hacia o dónde puede ir o con el camino. A mí me gusta hablar del camino profesional también del director de proyectos. Entonces, vamos a ir pasando. Bueno, no sé si es la primera vez que participáis en un webinar de este tipo, sobre todo con la plataforma de Adobe Connect. Si en algún momento desapareciese, me quedase sin audio, pues puede ser cualquier problemática de la red. Aguantar unos segundos que enseguida, pues si, no sé, se me cortase internet, vuelvo a entrar, pues va a ser cuestión de medio minuto y volvemos otra vez sobre la marcha. Y si no se oye, no se escucha, o bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, pues en cualquier momento, o bien levantéis la mano, o directamente escribís por el chat. Lo único que por el chat es posible que a lo mejor alguna se me escape. Bueno, pues como he dicho que se pueden hacer preguntas, pues voy a empezar yo. Voy a empezar yo haciendo la primera pregunta. Entiendo que si estáis aquí es porque de alguna manera estáis relacionados con el mundo de la dirección de proyectos, bien porque trabajáis en ella, o bien porque os gustaría trabajar como director de proyecto, o estáis en algún área vinculada a la dirección de proyectos, al project management. Entonces, para tratar de poner un punto común todos al principio, me gustaría que, si esto fuese una entrevista de trabajo, que definiese lo que es un proyecto exitoso para vosotros. Un proyecto que cumpla qué. O sea, para considerar que un proyecto es exitoso, ¿qué pensáis que tiene que ocurrir? A ver, unos cuantos ya están por ahí animando. Puede ser una respuesta esquemática, no hace falta tampoco una disertación. Bien, por ejemplo, como Luis, ahí. Tiempo, resultados deseados, presupuesto establecido. Cumplir el plan, dice Javier. La aprobación del cliente. Ujú. Objetivo planeado. Tiempo, costo, calidad. Más o menos estamos de momento todos ahí bastante alineados. Un buen alcance, a poder ser que no cambie mucho durante el proyecto, que eso también se agradece, que las cosas se queden como están. A ver, José Alberto está escribiendo, Armando también. Alguien si es un poco perezoso escribir puede decir, yo estoy de acuerdo también. Y ya por lo menos lecciones aprendidas. Nada, poco a poco vamos completando todo el ciclo de vida, ahí estamos. O sea, ya sabéis de esto, realmente tenéis claro lo que tenéis entre manos. Bueno, más o menos yo creo que ha habido algunas coincidencias, yo creo que el tiempo, el alcance, los costes han salido, la planificación, lecciones aprendidas, los interesados también. En el último hora también salió a través de Armando los interesados, que ya sabéis que cada vez tienen más relevancia en la dirección de proyectos. Alguien habló por ahí un par de veces de objetivos. Eso lo voy a dejar ahí un poco en duda, ya veremos, a ver si entendemos todo lo mismo por objetivos. Riesgos.
Vale, yo creo que por lo menos el que más, el que menos, no sé si alguno aquí, entre los que estáis aquí, sois PMPs, pero por lo menos el PMBOK o alguno o el NCB de IDMA, alguno de los estándares Prince quizá, lo habéis manejado porque os van sonando, estáis todos pendientes de a ver que no se nos escape ninguno de los procesos, de las áreas de conocimiento. Más o menos yo creo que cuando os he hecho esta pregunta todos, o por lo menos la sensación que ha dado a mí por las respuestas, quitando las dos veces que han aparecido los objetivos, que ya luego ya lo comentaremos, yo creo que estábamos todos teniendo en mente algo parecido a esto. Quizás no sé si se ve muy bien, pero bueno, si no, como luego no sé si distribuirán la presentación, si no, me podéis pedir la presentación que la envío sin problema. Entonces, bueno, más o menos, cuando hemos pensado en un proyecto, pues todos estábamos con este esquema. Una pregunta más, ya que como no las hacéis vosotros, la voy a ir haciendo yo. ¿Todos los que estáis aquí sois de perfil tipo de ingeniería civil, de construcción industrial? ¿O hay alguien que sea más de sistemas o que esté vinculados a proyectos de I+D? Mecánico, industrial. Vale. Sí, el motivo simplemente era porque, bueno, tenía dos opciones de poner dos ciclos de vida. Uno era este, otro era el ciclo de vida de un proyecto adaptativo, que son pues los típicos proyectos de métodos ágiles, que estaréis también un poco acostumbrados a verlos. Entonces, bueno, pues si acaso había alguien de... Ah, mira, hay un informático, Roberto. Digo, seguramente que luego habrá algún informático que diga, es que los proyectos, o de sistemas, o alguien de investigación, es que nuestros proyectos no funcionan así. Bueno, pues se me olvidó colocar la del otro ciclo de vida. Disculpa, Robert, cuando envié la presentación me di cuenta que faltaba el otro ciclo de vida, pero bueno, para la explicación me vale. Entonces es un poquito diferente, el esquema es un poquito diferente. Es un ciclo de vida de un proyecto pues, más típico de ingeniería más tradicional, un proyecto de tipo predictivo. Entonces, pues más o menos de lo que habéis ido comentando, pues está casi todo ahí. O sea, lo vamos a explicar en 2 minutos, no mucho más, porque el objetivo de la charla no es hablar de esto. Entonces, pues más o menos todo proyecto empezaría con un acta de constitución, que es donde el director de proyecto pues es formalmente nombrado como responsable del proyecto, se le marcan las directrices iniciales en cuanto a presupuesto, plazos de entrega, los riesgos así más de alto nivel, algún hito si hay, objetivos del proyecto. Bueno, es un poco pues las condiciones de trabajo que va a tener el director de proyecto. A partir de ahí, bueno, pues ya el director de proyecto va a coger las riendas y empezará pues a identificar interesados. Habrá, que también lo habéis comentado por ahí, que bueno, pues los interesados desde el principio del proyecto hay que tenerlos muy en cuenta porque hay que empezar, pues, sobre todo a preguntar a los interesados qué es lo que necesitan o qué esperan del proyecto. Que de ahí van a ser los requisitos. Los requisitos de un proyecto salen de los interesados. No puede haber requisitos sin interesados y no puede haber interesados que no tengan requisitos. Eso quiere decir que no son interesados como tal del proyecto. Entonces, bueno, pues habrá unos cuantos interesados que lo que esperan, las expectativas que tienen con el proyecto estén alineadas pues con el objetivo, la finalidad del proyecto. Entonces, pues de eso vamos a ir sacando pues el alcance y bueno, nuestra descomposición de trabajo, todo lo que es las tareas que vamos a tener que desempeñar en el proyecto. Por otro lado también, ¿qué va a pasar? Bueno, pues siempre vamos a tener personas, en este caso también interesados, contrarios al proyecto, pues porque no les gusta el resultado, les va a molestar, ven una competencia en la finalidad del proyecto, mil razones. Entonces, bueno, pues también los tenemos que tener en cuenta porque son personas que van a interaccionar con nuestro proyecto y en cualquier momento, pues, pueden levantar la mano y protestar, presentar una denuncia e intentar paralizar el proyecto con todo su derecho. Entonces, bueno, pues desde el primer momento tendremos que tenerlos en cuenta y esos interesados que los hemos pintado ahí en rojo, pues lógicamente tendrán que ir vía gestión de riesgos. Eso, pues, lógicamente, si es alguien que en algún momento dado quiere, podamos decir, boicotear, quizás suena una palabra un poquito fuerte, pero bueno, parar o modificar los objetivos del proyecto de acuerdo a sus propios intereses, pues para nosotros son factores de incertidumbre y por lo tanto, pues la incertidumbre en los proyectos son los riesgos. Entonces, bueno, pues eso van a llevar su curso. Bueno, pues una vez que ya tenemos claro el trabajo, pues definiremos qué parte del proyecto vamos a hacer nosotros, qué parte vamos a subcontratar, empezaremos a ordenar todas nuestras tareas, aquí es donde ya todos nos volvemos locos, empezamos a coger el MS Project y herramientas similares, empezamos a llenarlo de datos, ponemos
nuestras fechas, la asignación de recursos, nos va a dar al final nuestro cronograma. Si hemos tenido en cuenta una buena gestión de riesgos, pues vamos a tener en este cronograma pues nuestras reservas de contingencia, tanto de tiempo como de presupuesto, y bueno, pues esto lo iremos haciendo para ir completando poquito a poco nuestro proyecto. Eso van a ser, pues puede ser, si un proyecto tiene varias fases, pues lógicamente pues irán apareciendo varios entregables que poco a poco irán armando o consolidando todo el proyecto. Conforme vamos teniendo estos resultados, o estos productos, estos entregables intermedios para dar el final, pues tendremos que ir haciendo nuestro seguimiento de tiempo, seguimiento de costes. Ahí tenéis un par de ejemplos de herramientas, o cadena crítica o valor ganado, pero bueno, esto es como, si alguno habéis tenido el PMBOK delante, hay centenares de herramientas y de opciones posibles, o sea, simplemente es un ejemplo y hacemos nuestro control de calidad. Al final, ¿qué vamos a tener? Pues un producto que teóricamente va a cumplir las exigencias del cliente porque lo hemos hecho todo muy bien, con todos nuestros pasos, nuestros controles, y encima, pues, como decía alguien por ahí, perdonad que no recuerdo el nombre, tenemos que sacar pues también las lecciones aprendidas pues para el próximo proyecto, para no tener que inventar la rueda cada vez que arranquemos un proyecto, pues todo aquello que vayamos aprendiendo, pues lo volvemos a aplicar, tanto las cosas buenas, acertadas, como aquellos errores que hemos cometido, pues los tendremos que ir utilizando pues para siguientes proyectos. Bueno, pues aparentemente no se nos ha olvidado nada, lo tenemos todos los pasos, yo creo que están contemplados en este dibujín, en esta infografía, pues todos los elementos de lo que deberíamos tener en cuenta para que nuestros proyectos sean exitosos. Incluso, bueno, pues como veis por aquí, de vez en cuando volvemos hacia atrás, revisamos, adaptamos, o sea, todo lo estamos haciendo de acuerdo a estándares, a manuales de buenas prácticas, todo perfecto. Pero seguramente que estaréis conmigo en que, a pesar de eso, siempre tenemos la sensación de que tenemos de que los proyectos no van. O sea, por alguna razón, nosotros lo intentamos como director de proyecto hacer estupendamente bien, pero parece que hay fuerzas ocultas, malignas, que no van poniendo piedras en los caminos, que no tenemos, cuando necesitamos un esfuerzo de la organización, pues parece que no llega a tiempo, que el patrocinador no se termina de implicar en el proyecto, simplemente se implica en el momento del lanzamiento y después no hay un respaldo durante todo el proyecto, con el cliente surgen problemas, resulta que el cliente, pues, lo que estamos haciendo, pues no coincide exactamente con lo que algún comercial o algún equipo de ventas le había ofrecido. Bueno, pues hay bueno, parece que hay algo que se nos está escapando y que podemos llegar a la conclusión, de eso yo alguna vez lo he llegado a pensar, pues, ¿para qué valen los estándares? ¿Para qué valen las certificaciones? ¿Para qué valen todas esas cosas? Si al final los proyectos fallan, ¿no? Los proyectos pues tienen sobrecostes, tenemos problemas con el cliente, hay riesgos que se podían haber evitado y nadie me dijo nada y resulta que han aparecido de golpe. No sé si tenéis... Veo por ahí Eduardo. ¿Tenéis todos el mismo problema de Eduardo? ¿Solamente veis la flechita verde o veis también la imagen? Veis la imagen, vale, pues. Bien, eso pues posiblemente, eso que se te ha quedado en la pantalla, si no se te refresca el sistema, a lo mejor sales, vuelves a entrar y ya se refresca todo. Sí, la tormenta, la lluvia de tormenta, esa es la que se ve. ¿Vale? Bueno, pues no sé, ¿habéis tenido alguna vez esta sensación en los proyectos que no sé si habéis dirigido, habéis participado? Vuestros proyectos todos salen perfectos, entonces pues ya directamente me despido y quedamos para otro momento. Bueno, bien, bien. Siempre hay problemas. Bueno, pues os voy a contar un secretito pequeño, pequeño, que además digo pequeño porque vais a ver ahora que nada más que ocupa 3 letras, el secreto. Vamos a ver si sale por aquí. Bueno, había por ahí una... alguien me preguntó por el chat privado, me decía María Isabel. Ah, bueno, vuelvo un segundo para atrás. A ver si quiere. Un segundito que me hacía una pregunta. Sí, me preguntaba que por qué esta flecha no llegaba hasta el inicio. Sí, perfectamente podía haber llegado al inicio. O sea, se supone que en el seguimiento podemos hacer todas las revisiones que queramos, incluso revisar
el planteamiento de partida del proyecto o de alguna de las fases. O sea, buena la apreciación de María Isabel. La flecha debería llegar también ahí del seguimiento a revisar el inicio también. Bueno, os contaba, os voy a contar el secreto mejor guardado de la gestión de proyectos. Todo el problema está en una sola palabra. Todas esas dificultades que tenemos en los proyectos, o aparentes dificultades que tenemos en los proyectos, se debe a un enfoque de una sola palabra, que es esta. Nosotros estamos siempre, en todos nuestros proyectos, cuando somos directores de proyectos, utilizamos una palabra que es de. Y tenemos que cambiar por esta otra. Y no hay más truco. O sea, ese es a partir de ahí, lógicamente, nos va a surgir un montón de necesidades para rellenar ese pequeño cambio de terminología. Uy, ahí se quedó. Hizo algo raro. Bueno, quieto para hoy. Tenemos que cambiar el enfoque de gestionar o de gestión de proyectos, que es lo que hacemos como directores de proyectos. La gestión de proyectos es lo que acabamos de ver. Alguien da luz verde a un proyecto, formaliza un acta de constitución, busca un director de proyecto, le asignan unos recursos, un equipo, el director de proyecto pues se aplica con sus mejores conocimientos y su mejor experiencia y termina entregando un proyecto. Para que ese proyecto sea exitoso y no se le acaben los recursos, o que de repente bueno, pues la organización cambie de rumbo y el director de proyecto se entere 2 o 3 meses después de que el proyecto ya no tiene que ver nada con la estrategia de la organización, que da la sensación de que siempre hay proyectos que se le está gastando dinero y que no van a ningún lado, que este proyecto por qué se aprobó, qué finalidad cumple realmente. Bueno, pues al colocar la palabra o cambiar de gestión de proyectos a gestión por proyectos, lo que estamos dando es, o lo que estamos haciendo es abrir la gestión de proyectos a la organización entera. O sea, normalmente los proyectos, y esto quizás suene un poco corporativista, pero los culpables de que fracasen los proyectos no son los directores de proyectos, o no somos los directores de proyectos, sino posiblemente en la mayoría de las ocasiones, y esto no es cosa, o sea, esto no es una idea mía, sino los informes que elabora PMI, el Project Management Institute, otras organizaciones internacionales, llegan a la conclusión, a la misma conclusión. El problema es que quizá ese proyecto que se estaba ejecutando en ese momento, pues no era el proyecto adecuado, no se le dio la importancia adecuada, hubo cambios en el entorno del proyecto fuera del alcance del manejo del director de proyectos, incluso de su propia capacidad de identificar esos cambios. Y bueno, pues el proyecto se queda por ahí. Parecen como los proyectos tenemos la sensación de que son islas en mitad del océano de las organizaciones. Entonces, si las organizaciones cambian de gestionar proyectos a gestionarse por proyectos, entonces la cosa cambia, porque ya empezamos a implicar a un montón de gente en la organización, de hecho a todo el mundo, a todos los niveles en la organización, y tenemos que implementar otra serie de mecanismos, de buenas prácticas, de análisis, a otros niveles totalmente ajenos al director de proyecto, o relativamente ajenos al director de proyecto, pero que son los que van a armar que ese proyecto deje de ser una isla y empieza a ser ya, pues, bueno, pues casi pues como una ciudad, un mapa hay una ciudad y un montón de ciudades y todas están interconectadas por vías de comunicación. Al final, en una organización los proyectos son esos. Entonces, pues hay que repartir recursos, hay que dar prioridades, hay que pues asignar más o menos presupuestos. Entonces, si empezamos a pensar por proyectos, entonces lo que estamos haciendo es cambiar la manera de gestionar nuestras organizaciones. Es decir, lo que tenemos que hacer es, ni más ni menos para que nuestros proyectos empiecen a ser exitosos, es tener una visión de conjunto. No solamente vamos a tener actividades o procesos de rutina de prestación de servicios que tienen todas las compañías, un porcentaje principal de sus actividades pues son los procesos del día a día, ni siquiera son proyectos, pero esos procesos del día a día pues consumen recursos humanos, consumen presupuesto de toda la asignación anual que tiene una compañía para gastar toda su partida presupuestaria, pues hay un porcentaje importante que se van a las operaciones del día a día, que no son proyectos en sí. Lo que pasa es que cuando empezamos a pensar en proyectos nos olvidamos de restar toda esa capacidad económica, material y humana que está dando servicio al día a día de la organización. Pensar que lo que las organizaciones utilizan para ganar
dinero para, o sea, para operar sus procesos, son precisamente ese tipo de actividades. Los proyectos los vamos a utilizar para generar cambios, para modificar, para cumplir requisitos legales, para satisfacer un pedido de un cliente de algún determinado modo, pero normalmente el núcleo importante de las organizaciones pues son procesos más o menos podemos decir en continuo, en la rutina del día a día. Bueno, pues teniendo esa visión de conjunto vamos a incluir las actividades, proyectos, programas de proyectos, es decir, varios proyectos que están enlazados y que la unión de todos esos proyectos dan un objetivo, cumple un objetivo final, que si alguno de estos proyectitos de aquí lo quitamos, pues el objetivo no se va a alcanzar. Y también, pues tenemos que englobar en toda esa visión de conjunto la estrategia de la organización. Si empezamos a pensar así, pues la cosa va a cambiar bastante a la hora de gestionar nuestros proyectos. De tal manera que cuando vamos a ver ahora cómo todos los peldaños o todos los niveles que vamos a tener que ir cubriendo con esta nueva visión y vais a ver cómo los proyectos empiezan a quedar encajados en una matriz de toma de decisiones, de priorizaciones, de asignación de recursos mucho más entendible no solamente por el director de proyectos, sino por toda la organización. Entonces, el dibujín que hemos visto antes del ciclo de vida lo podíamos reducir a este de ahí, ¿no? Pues una especie como de pequeño cronograma muy sinóptico. Este sería nuestro acta de constitución. O sea, arrancamos un proyecto. Este sería el resultado, el entregable, el producto final que generamos. Eso sería el resumen del primer dibujo que vimos. Este sería, bueno, pues para Robert, que es el ingeniero informático, pues ahí tenemos un sinóptico de nuestro ciclo de vida adaptativos, proyectos ágiles. ¿Vale? Da igual que gestionemos un proyecto de una manera, de otra, incluso cada fase de una manera, eso da igual. Aquí lo que estamos hablando es el nivel de proyectos de la organización. Eso, cuando yo os he preguntado antes qué pensabais que era un proyecto exitoso, estábamos todos pensando en eso mismo, en eso que tenéis ahí, que es lo mismo que hemos visto antes más detallado. Pero cuando empezamos a pensar por proyectos, o cuando nuestra organización se implica en todo este proceso de cambio y empieza a pensar por proyectos, ¿qué es lo primero que tenemos que definir como organización? Lo primero es la visión de hacia dónde queremos ir. O sea, nuestra organización, qué pretende, hacia dónde quiere posicionarse, cuál es su estrategia a medio o largo plazo. O sea, los proyectos no tienen que dar respuesta a algo, pues a un impulso temporal, decir, pues mira, una oportunidad que pasa por la puerta, esto es lo famoso, no pasa todos los trenes no pasan todos los días por delante. Bueno, pues en el mundo de las empresas hay algunos trenes que hay que dejarlos pasar, porque podemos terminar no descarrilados, pero quizás llegando a una vía muerta que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, lo primero que tenemos que saber para determinar qué tipo de trenes, en este caso qué proyectos son los que nos interesan en nuestra organización, es el rumbo, el que tenemos que marcar. O sea, hay una frase por ahí de alguien muy famoso que nunca me acuerdo, que da igual en un barco que haya buen viento o mal viento, tengamos buena vela, ¿no? Si no sabemos dónde vamos, cualquier viento puede ser bueno o puede ser malo. Aquí tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos llegar nuestra organización, si queremos expansionarnos localmente, más a nivel internacional, si apostamos por una empresa más de tipo innovación o no, lo que queremos es ser una empresa más de nicho. Ese va a ser nuestro punto de partida. A partir de ahí vamos a tener que definir todo lo que vamos a hacer por debajo. Si nos falta esto, no estamos haciendo gestión por proyectos, estamos haciendo, de nuevo, otra vez, gestión de proyectos y cada proyecto pues será pues un pálpito que alguien dirá, hagámoslo porque vamos a ganar mucho dinero, vamos a tener mucho éxito pensando en nuestros proyectos isla. Aquí vamos a empezar a armar nuestros proyectos dentro de todo un archipiélago. Bueno, pues una vez que ya tenemos definida nuestra visión, que además que esto no es misión del director de proyectos, del project manager, ni del program manager, ni del portfolio manager. Esto es misión del comité directivo de la organización, o bien del director general, del comité de dirección, de los accionistas. Eso es la junta directiva, es lo que tiene la que marca el rumbo. A partir de ahí para abajo, pues ya sí que podemos empezar a jugar un papel relevante, pues bien los directores de proyectos, si tenemos alguna responsabilidad más alto nivel, pues si somos directores de programa, de portafolio, pues aquí ya podemos empezar a entrar a jugar. ¿Qué haríamos? Bueno, pues una vez que tenemos claro cuál es la visión, pues concretar la estrategia que vamos a seguir. Una estrategia que puede ser a 2 años vista, 3 años vista, y entonces a partir de ahora, pues todo lo que ocurra en la organización tiene que dar sentido a esa estrategia. ¿Vale? No, todos los trenes que pasen por delante que no estén de alguna manera alineados o relacionados con esa estrategia
directamente ni nos montamos, que pasen. En eso consiste de gestionarse por proyectos, en empezar a tomar decisiones desde arriba. Una vez que sabemos la estrategia, pues tendremos que definir o establecer algún mecanismo, y estas cosas tienen que ser lo más sencillo y lo más operativos posible, y da igual que la organización sea una pequeña empresa de 10, que, no sé, una empresa muy, muy grande, una petrolera, una de telecomunicaciones, no tienen por qué hacerse las cosas complicadas, pueden hacerse las cosas muy sencillas. Definir, en primer lugar, unos indicadores, unos business drivers, lo que sea, algo de que, llamarlo como queráis, que nos sirva para decir qué proyectos, por así decirlo, suman a la estrategia y qué proyectos, que en este caso ni siquiera son proyectos, en este momento son ideas, iniciativas, oportunidades, o sea, todavía no hemos llegado, el nivel de proyectos es este de aquí abajo. Aquí estamos, pues, en el nivel un poco de, bueno, pues eso, de iniciativas, expectativas. Entonces, lo primero, definamos un sistema que nos filtre, que diga, bueno, pues de todo este gran saco de oportunidades, de ideas, de expectativas que tenemos, cuáles suman o cuáles aportan un peldañito más a esta estrategia y cuáles no. Bueno, pues, y esto simplemente es un filtro. O sea, todo lo que pase este filtro, pues sigue el proceso. Lo que no pase este filtro, pues lo olvidamos, lo guardamos en una carpeta para la siguiente revisión. Bueno, pues una vez que ya tenemos, hemos dicho que tenemos 30, 10, 20 o 200 iniciativas que potencialmente son útiles para cumplir nuestra estrategia, pues las empezamos a ordenar por, definimos nuestros portafolios de inversión, por así decirlo, pues vamos agrupando los proyectos en función de, bueno, pues habrá proyectos que estén más vinculados a una estrategia de expansión comercial, otros proyectos que sean más vinculados a algunas líneas de mejora de instalaciones o de mejora de productos. Entonces, pues vamos agrupando los proyectos pues de acuerdo, pues eso, a categorías o a portafolios estratégicos, pues como las organizaciones suelen tener 3 o 4 objetivos estratégicos, pues suele ser habitual que cada uno de esos objetivos pues tenga su propio portafolio de proyectos debajo. Bueno, pues aquí de momento no estamos haciendo todavía, no estamos ejecutando nada, simplemente estamos ordenando. Ya hemos dicho, ya hemos desechado lo que no nos interesa, por muy goloso que sea, por mucho dinero que vayamos a ganar, no nos interesa, porque si no suma aquí para darnos cumplimiento de nuestra visión, no nos interesa. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer con cada uno de esos portafolios es empezar a priorizar. Lo que necesitamos es, lógicamente, no tenemos recursos infinitos, no tenemos tiempo infinito, entonces, pues lo que tenemos que hacer es empezar a priorizar, ver, definir un modelo, y además yo aquí, las veces que lo explico, siempre digo lo mismo, empecemos con una tabla Excel, no nos vayamos a una aplicación informática, una herramienta súper potente, que las hay muy buenas, pero estamos empezando a pintar nuestro modelo. Vamos a utilizar una tabla Excel que es tan sencillo como poner una columna, quitar una columna, añadir una fila, y podemos ir haciendo todos los cambios que queramos hasta tener nuestra matriz de priorización terminada. Entonces lo que vamos a hacer, simplemente de todos estos proyectos que tenemos aquí ya agrupados, pues tenemos que empezar a decir, bueno, pues cuáles son más o menos importantes de acuerdo a los criterios que definamos, que pueden ser, pues, puede ser que nosotros seamos una organización que estemos en un sector donde no nos interese correr riesgos, entonces, pues para nosotros los proyectos que impliquen cierto riesgo, cierta innovación, pues van a ser poco prioritarios. Al contrario, a lo mejor somos una empresa tecnológica que queremos ser punteros, pues a nosotros el riesgo es que nos gusta porque encima sí no nos importa de que cada 10 proyectos 8 salgan mal, pero los 2 que salen bien son los que nos dan el espaldarazo para comernos el mercado. Bueno, pues cada organización tendrá que establecer su propia matriz de priorización y decir, bueno, pues de todas estas bolitas que son nuestros proyectos que ya hemos dicho que sí los vamos a hacer, pues vamos a ponerlos por orden, vamos a ver, pues, ¿cuál hacemos primero? Pues ahí se ve un poquito mal, pero tenemos una bolita negra, una bolita roja más gorda, bueno, pues y hoy empezamos por la bolita negra, mañana haremos la bolita roja, cada bolita es un proyecto. Y luego ya por último, bueno, pues lo que tenemos que definir y medir de alguna manera, pues cuál es el rendimiento, los objetivos finales que vamos a conseguir con ese proyecto, tanto a nivel de costes, o de beneficio, de rentabilidad, bueno, pues más que nada, pues también en algún momento dado, pues tendremos que, dentro de esta priorización, podemos llegar a un paso más todavía y decir, bueno, no solamente me voy a conformar con esta priorización, sino que voy a ver qué mezcla es la más adecuada. A lo mejor en lugar de hacer el primero, el segundo, el tercero y cuarto, pues me interesa hacer primero, tercero y cuarto, me salto el segundo, porque de esa manera puedo conseguir hacer 3 proyectos con los recursos que tengo y esos 3 me dan un rendimiento económico, por ejemplo, mayor que si hago el primero, el segundo y el tercero.
eso de alguna manera sería pues nuestro ajuste final, ya nuestra optimización del portafolio. Bueno, a partir de aquí, el proyecto que llegue aquí, a nuestro acta de constitución, que antes hemos empezado directamente por allí, pues es un proyecto que va a estar optimizado, o sea, se supone que es un proyecto que nos interesa mucho porque va a tener un retorno económico, de posicionamiento, del tipo que sea, que lo hemos medido ya, que va a ser uno de los proyectos que ya habían pasado la criba, que ese proyecto va a estar alineado con nuestra estrategia y eso va a apoyar a la visión. Si este proyecto que está aquí abajo ayuda a los que están aquí arriba, que son los que mandan las organizaciones, tened por seguro que se van a implicar o que ese proyecto salga bien. Y porque hemos seguido un proceso para asegurarnos que el proyecto está alineado con lo que quieren los equipos directivos. Si no hacemos estos pasos, pues el proyecto puede empezar, pero cuando alguien vea que no tiene el retorno o que a lo mejor se está dilatando mucho llegar ese retorno o esa innovación o lo que sea, pues el proyecto se irá poquito a poco muriendo. Pero bueno, la cosa no se acaba aquí. Una vez que tenemos el resultado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en una organización no solamente estamos gestionando un proyecto, estamos gestionando bastantes proyectos. Entonces, pues empezamos a no solamente hacer el seguimiento puntual, que eso es cosa del director de proyecto. Lo que pasa es que el director de proyecto, y si encima es un director de proyecto certificado con su PMP, con su PRINCE, con gestión de riesgos que también está certificado, todas esas cosas, pues señores, no nos metamos con él. Él va a saber de sobra lo que tiene que hacer y al final el resultado va a ser bueno. Como le estamos dando apoyo desde arriba de la dirección, el resultado casi seguro que va a ser bueno. ¿Qué tenemos que hacer cuando empezamos a subir ya a un nivel, por ejemplo, de programas, de gestión de programas o de gestor de portafolios? Pues empezamos, lógicamente, a ver el conjunto de resultados. Hacemos un seguimiento ya a nivel de organización, cómo vamos con todos los proyectos. Esos proyectos, pues, qué lecciones aprendidas sacamos de conjunto, ya no solamente que el director de proyecto, como veíamos antes, aprenda para el siguiente proyecto que va a hacer, sino vamos a ir cogiendo de todos los proyectos y vamos a ver cómo aprende la organización. O sea, estamos ya haciendo gestión del conocimiento a nivel de organización. Insisto, si no tenemos esta visión de conjunto, este conocimiento se queda en el director de proyecto y su equipo. Con todo esto, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, pues vamos a poder monitorizar todos nuestros portafolios de proyectos. Vamos a saber, pues, qué proyectos van atrasados o qué líneas de inversión van atrasadas, cuáles van con sobrecostes, algunas que estamos asumiendo más o menos riesgos. Bueno, pues toda esa información que normalmente aquí estamos ya hablando, pues eso, de directores de portafolio, oficinas de proyecto, las PMO. La PMO estaría un poco por toda esta parte central, pues dando todo este soporte a esta gestión por proyectos. Toda esta información que tenemos aquí, o sea, que estas son las famosas, aquí sale un poco, está ahí puesto en colorines, no son un poco el color real, normalmente esas son las famosas matrices que hemos visto alguna vez, sobre todo los que habéis trabajado con herramientas multiproyectos, o sea, de gestión de portafolio, las famosas PPM, pues de Clarity, de HP, de Microsoft, todas estas, son las famosas matrices donde aparecen pues bolitas verdes, rojas y azules y te va diciendo pues qué proyectos o qué paquetes de proyectos pues van atrasados, adelantados. Bueno, toda esta información que encima es la que luego le pasamos al director general. Créeme que esa información al director general le importa muy, muy poco. O sea, que un proyecto esté en verde o esté en rojo, a él le da igual. O sea, al que un proyecto esté cumpliendo plazos, cumpliendo presupuesto, todo ese tipo de cosas realmente le importa poco. ¿Qué es lo que quiere el director general o el consejo de dirección o como queráis verlo? Bueno, lo que quiere es que le transformemos esos puntitos de colores, es decir, qué proyectos que van adelantados, van retrasados, etcétera, etcétera, transformemos esos datos y les contemos de todos los proyectos que tenemos, pues si estamos cumpliendo con los objetivos, no los objetivos del proyecto, por eso decía antes que vamos a dejar ahí el tema de los objetivos para un poquito más adelante. Si estos proyectos que están autorizados, que han sido priorizados, etcétera, etcétera, si todos esos proyectos cumplen el qué, la estrategia. O sea, si esos proyectos están sumando a la estrategia de la organización, el equipo directivo va a estar contento. O sea, si todo el entramado que estamos haciendo hace que la organización crezca, se posicione, gane cuota de mercado, deje de tener multa, yo qué sé, cada organización tendrá su propia estrategia, dependiendo de cuál sea su problemática, ¿vale? Pues si los proyectos ayudan a eso, eso es lo que quiere la dirección. A la dirección que un proyecto se retrase un año, si al final, después de todo eso,
gana dinero o resulta que a lo mejor se ha retrasado un año, pero las condiciones del entorno, del mercado también han cambiado y eso no ha impactado en la estrategia de la organización, perfecto. Puede ser que un proyecto acabe en plazo y las condiciones del mercado hayan cambiado y hubiese sido necesario acabar ese proyecto antes de la fecha inicialmente prevista para entrar en el mercado, para cumplir o para ganar a la competencia, adelantarse con un nuevo producto, aunque hubiésemos cumplido alcance, coste y tiempo, si no aportamos valor a la estrategia de la organización, a los objetivos de la organización, el proyecto lo van a considerar un fracaso. Esos son los proyectos exitosos. Los proyectos exitosos son los que aportan valor a la organización, a la estrategia. Por eso era tan sencillo, entre comillas, cambiar la palabra, simplemente cambiar de gestión de proyectos, que es lo que se hace aquí, a gestión por proyectos, que es todo esto. O sea, es un simple, era un pequeño juego de palabras, realmente es un juego de palabras a nivel de organización, implica, pues os podéis imaginar, bueno, pues un cambio bastante importante. De hecho no es un cambio pequeño. Esto que os he contado, pues bueno, esa es la conclusión a la que están llegando pues organizaciones como PMI, IDMA, Axelos, o sea, todos los grandes organismos que estandarizan, que hacen investigación en torno a la dirección de proyectos. Al final, hemos estado durante todo el final del siglo XX enfocado en esta parte de aquí y justamente donde teníamos que poner el foco, para que al final las cosas fuesen exitosas, es en la parte de la dirección, los sponsors, hacer toda una visión global de los proyectos y las personas. Eso sería el enfoque que tenemos que dar para que nuestros proyectos sean exitosos. Y si nosotros estamos en este nivel de aquí, porque muchas veces estamos en ese nivel, bueno, pues vamos a empezar a crear un poco el caldo de cultivo para que nuestra organización vea interesante el implantar un modelo de estos. Ya sería un poco el objetivo final que tendríamos que llegar. Porque además, si conseguimos montar este sistema de aquí, los que estamos aquí vamos a vivir mucho más tranquilos, porque vamos a saber que lo que estamos haciendo en cada momento es lo que necesita la organización. Y si deja de ser interesante, lo van a parar, no pasa nada, pero no va a ser culpa nuestra. Va a ser una decisión de la organización en que ese proyecto se pare. Muy bien, pues una vez pintado esto, que siempre queda muy bien, muy fácil de pintar, ahora es cómo lo hacemos. Si somos una organización, ¿cómo podemos llevar a cabo todo esto? Bueno, pues lógicamente en el ratito del webinar no esperéis la gran solución, pero sí por lo menos el objetivo mío de hoy, el objetivo estratégico mío de hoy era por lo menos que os quedéis con la imagen esa de la pirámide y los pasos o por lo menos las directrices básicas para plantearos un cambio de modelo de gestión. Lo que tenemos que hacer, pues básicamente poner que nuestra organización, o bien nosotros si somos los encargados de ello, o incluso muchas veces puede ser un cambio a nivel personal si no llegamos a mucho más, pero bueno, por lo menos empezar nosotros mismos lo que decía antes, a crear ese caldo de cultivo. Bueno, pues tenemos que poner en marcha, si hablamos como organización, un plan de gestión del cambio. Yo he añadido aquí adaptativo. Adaptativo, Robert, que es ingeniero, perdona Robert que personalice en ti, pero como era el único ingeniero informático que he visto, adaptativo, pues bueno, pues un poco pensando en ese tipo de proyectos de enfoques ágil. Ágil no significa hacer las cosas muy deprisa, sino ágil o lo que viene a representar son proyectos que son fácilmente adaptables a los cambios y necesidades del momento. Entonces, por ejemplo, para este proceso de cambio organizacional, un ciclo de vida predictivo como el que hemos visto antes, el primero, ese horizontal que ocupaba toda la pantalla, vamos a empezar mal. Tenemos que pensar que el cambio, bueno, pues estamos innovando en la organización. La innovación es no tener muy claro cuál es el destino final. Más o menos si sabemos que queremos cambiar, que queremos implementar un nuevo modelo de gestión, pero ni sabemos las herramientas que vamos a utilizar, ni cómo lo va a encajar los diferentes niveles de la compañía. Habrá equipos que funcionen muy bien, otros en otro sitio donde haya que hacer alguna modificación. Entonces tenemos que arrancar con un plan de gestión del cambio, pero apenas con 4 pinceladas, marcando pues eso, el objetivo, o más bien la visión de hacia dónde queremos ir y a partir de ahí empezar a ponernos en marcha. O sea, no intentéis cuando arranquéis un
cualquier programa de cambio en una organización, y además que aquí es muy acertado hablar de programa más que más de proyecto de cambio, porque proyecto de cambio es algo como muy local, muy pequeñito. Programa tiene mucho más sentido porque estamos hablando de un montón de proyectos, bueno, unos cuantos proyectos que vamos a poner en marcha. Todos esos proyectos van a ser necesarios para conseguir que el cambio hacia un nuevo modelo de gestión. Y es muy posible que si alguno de esos proyectos que llevemos dentro de ese programa fracasa, pues posiblemente el cambio que consigamos no será el que hubiésemos pretendido en un principio. Entonces, a este plan de gestión del cambio, este nuevo cambio, se va a tener que enfrentar a 4 retos. De alguna manera va a tener que, no sé si son retos o expectativas, no sé, llamarlo como queráis, va a tener que ser un sistema, o sea, al final, el objetivo final es si alguien nos dice, oye, pintarme un poco cómo quiere quedar el final de la organización, bueno, pues el sistema de gestión, porque al fin y al cabo lo que estamos montando es un nuevo sistema de gestión de la organización, ya no estamos hablando de proyectos, sino es una nueva manera de organizarnos como organización a través de los proyectos o por medio de metodologías basadas en proyectos. Bueno, pues tiene que ser un sistema que nos permita de alguna manera responder o que sea lo suficientemente versátil para responder a todas las oportunidades, entiendo oportunidades como nuevas expectativas que nos va a ofrecer el mercado a partir de mañana, de pasado mañana, del mes siguiente. O sea, una de las cosas más claras o yo creo que todos tenemos en común es que el mundo hoy en día pues está en constante evolución, además una evolución que está entrando en una espiral cada vez mucho más rápido. Entonces lo que definamos hoy posiblemente dentro de un año no nos valga. Entonces el sistema tiene que ser bueno, pues, lo suficientemente flexible, lo que pongamos en marcha, para no tener que estar constantemente todos los meses definiendo un nuevo sistema, sino que al fin y al cabo lo que tenemos que definir pues es un marco de trabajo. Entonces nos olvidamos o deberíamos olvidarnos de procedimientos muy estrictos, de mucha normativa, de mucha burocracia. Todo eso lo que va a hacer es un sistema muy lento, con poca capacidad de adaptarse pues a las nuevas oportunidades y a las nuevas amenazas también que vamos a tener del mercado, de la competencia, de nuevos sectores que van surgiendo que hoy en día no existen y aparecerán. Tiene que ser un sistema que facilite la toma de decisiones, tanto a las personas que lo operan como a la dirección. O sea, al final tiene que ser un sistema que permita tomar decisiones aguas abajo, es decir, bueno, pues ante una situación, pues, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo luego que permita pues bueno, pues recoger información para que, si os acordáis de la vueltecita que hemos dado por el triángulo, no solamente cuando estemos haciendo los proyectos, sino cuando estemos recopilando, recogiendo la información de retorno hacia arriba, pues que la dirección tenga la suficiente información, ya no solamente buena, sino buena y en el momento adecuado para decidir si sigue manteniendo el rumbo que tiene la organización o le interesa dar un cambio de timón importante porque el entorno ha cambiado tanto que necesitamos enfocar la organización a otro sitio para que sobreviva, para que crezca, para que siga siendo líder en su sector. Por lo tanto, como alguna de las tomas de decisiones puede ser precisamente cambiar, pues tiene que ser capaz de absorber y de facilitar la gestión de cambios. Y no estoy hablando de la gestión de cambios dentro de un proyecto, o sea, no estoy hablando ya todo, pensar siempre en el enfoque de la pirámide, del triángulo organizacional. El modelo tiene que, de alguna manera, identificar qué cambios van a ser necesarios y ser adaptable a ese cambio. Y para que funcione siempre un sistema de gestión por proyectos, pues tiene que conseguir eliminar las barreras organizacionales, los departamentos, las unidades de negocio estrictas, cerradas, en la que todo lo que pasa siempre pasa dentro y donde, no sé si a lo mejor quizá os haya pasado también, a mí me ha pasado y pasa a menudo, incluso en clientes o cuando hacemos consultoría, muchas veces el problema es que te encuentras que, bueno, pues empiezas a analizar un proyecto que es, por así decirlo, transversal, están acostumbrados a hacer proyectos, pues cada departamento, marketing hace sus proyectos, ingeniería hace los suyos y bueno, y todo lo que pase fuera de ahí no hay, nadie se preocupa, incluso los objetivos que se plantean, pues cada departamento tiene sus propios objetivos, incluso ahora que hemos pasado estos años tan complicados de la crisis, pues había objetivos de, hay que reducir costos, ¿cuánto? Un 10% en todos los departamentos.
Pues claro, ahí cada director de departamento va a mirar por los intereses de su departamento y reducirá costos en su departamento sin mirar dónde pone la tijera, o sea, dónde pone la tijera sí para su departamento, pero que si perjudica a otros, eso es problema de otros. O sea, en una organización con muchos departamentos, la solución de los problemas consiste, o sea, el mejor director de departamento solucionando problemas es el que es capaz de pasar la pelota al departamento de al lado. O sea, en el momento que el problema sale de tu departamento, ese problema ya aparentemente no existe. No existe para el departamento, pero existe para la organización. O sea, al final, como estamos pensando en conjunto, lo que tenemos que hacer es eliminar esas barreras. Puede haber departamentos, puede haber unidades de negocio, cuanto más grande sea la organización, pues más estructura de este tipo tiene que haber, pero tenemos que empezar a pensar de manera transversal. O sea, si hay un objetivo de reducción de costes, por ejemplo, no es un 15% para todos, es un 15% para la organización. Y habrá departamentos que se tendrán que apretar un poquito más y es posible llegar hasta un 25%, y habrá otros departamentos que no solamente no reduzcan costos, sino que a lo mejor les tenemos que incrementar un 5, un 10% de su partida presupuestaria porque necesitan actualizar tecnología, maquinaria, formar equipos nuevos de trabajo. Entonces, de esa manera, si conseguimos eso, hemos roto las barreras de los departamentos. Ya nadie piensa solamente en salvar su departamento, sino empezamos a pensar que estamos todos en el mismo barco. Entonces, pues no consiste en que yo reme muy deprisa con mi departamento, con mi remo. Si el al lado no rema porque se ha quedado sin fuerza, pues el barco no avanzará, dará vuelta. Entonces, esos serían de alguna manera, los 4 retos que deberíamos plantearnos cuando definimos nuestro sistema. Entonces, una vez que ya tenemos claro los retos que vamos a ponernos por delante, pues mi consejo sería establecer 4 ejes de trabajo, o sea, o montar todo nuestro sistema en torno a 4 ejes, nada más. Mira, estos están animados. Un primer eje es la transferencia de conocimiento. O sea, todo lo que vayamos haciendo en este proceso de cambio, no perdamos esa perspectiva, estamos en un proceso de cambio, que además no es un proceso de cambio rápido, no es una cosa que en un mes, 2 meses podamos decir, esto ya está. De hecho, si alguien nos ofrece eso, es mentira, es imposible. Y además cada proceso de cambio en una organización es única y exclusivamente suyo, genuino, auténtico y además no es copiable a otro modelo de organización. O sea, puede ser una referencia, podemos utilizar, pues mira, pues parece que a fulano le fue bien esto, a esta corporación le fue bien lo otro, podemos tratar de imitar, adaptar, pero eso de copiar y pegar, o sea, el mismo modelo para todos, no viene a funcionar bien. O sea, las cosas, los cambios tienen que estar posados y asentados, necesitan tiempo y además necesitan una particularización muy, muy clara. Entonces, uno de los primeros ejes que tenemos que manejar desde el principio en el plan de cambio es la transferencia de conocimiento. Y además, cuanto más grande sea la organización, pues mejor. Tenemos que implementar un mecanismo que nos permita, pues eso, todo lo que vayamos aprendiendo cada uno de nosotros, pues que al final lo vaya aprendiendo la organización. Sobre todo para evitar eso, que cada 2 por 3 de repente, pues alguien ha perdido un montón de tiempo, ha consumido o ha malgastado tiempo y recursos en hacer algo que ya estaba hecho, o que lo peor, bueno, si ya estaba hecho y lo volvemos a hacer y lo hacemos bien otra vez, pues tira que dale. Pero muchas veces repetimos algo que ya otro había hecho y encima había dado malos resultados y habíamos decidido que no era lo idóneo en nuestra organización. Pues eso ya es de juzgado de guardia. Entonces, necesitamos un sistema que aprenda, o sea, que aprenda al mismo tiempo que va aprendiendo la organización. ¿Esto cómo lo podemos implementar? Bueno, pues en la mayoría de las ocasiones, cuando una organización va a gestionarse por proyectos, pues se suele crear una estructura nueva, que a todos os sonará, que es la PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos, que de alguna manera la que va recopilando toda esta información de todas las áreas de la organización y en la que, bueno, lo pone un poco en orden, lo prioriza, lo clasifica y sobre todo facilita ese conocimiento en aquellos sitios donde detecta que es necesario. Y fijaros que estoy colocando la PMO a un nivel alto de la organización, o sea, gestionar el conocimiento, he dicho antes que la priorización, toma de decisiones. La PMO no debe controlar un proyecto, la PMO no debe pedir cada semana al director de proyecto que le presente el informe de avance, que si ya tenemos un director de proyecto certificado y con experiencia, él sabe lo que tiene que hacer. Dejémosle las manos libres. La PMO tiene que ser es una estructura de soporte a la estrategia, a la dirección. O sea, es otro de los cambios que ha habido en los últimos años. De la PMO follonera de pedir el papel y el informe y el acta y todas esas cosas,
a una PMO que es una portavalor, eso simplemente consume recursos, burocratiza y al final el director del proyecto y la PMO se terminan peleando. La PMO tiene que ayudar a la dirección a tomar decisiones adecuadas, a que la información sea la que necesite, etcétera, etcétera. ¿Qué otro eje? Gestión de riesgos. Pero no gestión de riesgos de un proyecto. No vamos a ver si nos vamos a retrasar, vamos a tener un sobrecoste, este recurso va a estar, no. Gestión de riesgos a nivel organizacional. ¿Vale? Aquí estamos pensando ya en nuestra organización. Es decir, cuando decidimos como organización apostar por un nuevo sector, por una innovación, por un tipo de producto, esas decisiones implican pues, una serie de oportunidades y también una serie de amenazas. Esas amenazas, lógicamente, van a estar empujando de alguna manera o están haciendo sombra a los proyectos que vamos a poner en marcha. Entonces, pues, cuando tomamos un camino, decidimos tomar un camino con todas las consecuencias, pero con todas las consecuencias de alguna manera bien analizadas. Igual que analizamos los riesgos de un proyecto, pues tenemos que analizar los riesgos de la organización. Y esos riesgos de la organización, en la mayoría de las ocasiones, el director de proyectos no va a alcanzar ni siquiera a verlos. Y muchas veces una mala gestión de esos riesgos organizacionales es lo que hace que un director de proyecto, pues de repente su proyecto explote. Le explote en las manos y diga, ¿y esto por qué ha pasado? ¿O por qué hemos llegado a esta situación y a mí nadie me había dicho nada? Pues nadie te había dicho nada porque no había una gestión de riesgos a nivel de compañía. Y esa gestión de riesgos no entra en el detalle de los proyectos, entra a nivel de la gestión del portafolio. Es decir, oye, pues mira, pues estos proyectos que estamos diciendo que sí lo vamos a hacer, pues tienen estas oportunidades y presentan estas amenazas. Estos otros que hemos dicho que no los vamos a hacer porque a lo mejor económicamente no eran interesantes, o no era el momento, o no era una tecnología que no nos interesaba, también implica un riesgo el tomar esa decisión de dejar esas iniciativas fuera. Bueno, pues todo ese entramado de gestión de riesgos desde la parte alta de la organización. De nuevo aquí la PMO es la que tiene que montar ese sistema o por lo menos dotarle de dinamismo para luego informar a la dirección. Tercer eje que tiene que tener nuestro sistema, la agilidad. Agilidad, insisto, agilidad no es rapidez y querer hacer las cosas todas para mañana y deprisa, no. Entendémoslo casi más como adaptabilidad. O sea, el sistema tiene que ser plástico, o sea, plástico que se pueda ir deformando, adaptando a las circunstancias de cada momento, incluso que se adapte de una manera para un tipo de proyectos y se adapte de otra manera para otro tipo de proyectos. ¿Vale? Esto no, esta adaptabilidad no choca con este punto cuarto, con el cuarto eje, que es de alguna manera trabajar con sistemas estandarizados. El trabajar con sistemas estandarizados no implica sistemas rígidos. Yo algunas veces he discutido con algunos de estos defensores a ultranza, que también los hay, del método, los métodos ágiles, que si el PMBOK, las 500 páginas del PMBOK, ahí de la Biblia, de la dirección de proyectos, no vale para gestionar proyectos ágiles, porque sí vale, perfectamente. O sea, lo que dice el PMBOK vale para casi todo, no porque yo sea de PMI, sino porque bueno, el PMBOK tiene 500 hojas y lo que no esté ahí es que difícilmente se aplica a la dirección de proyectos. Pero a lo que voy, o sea, la rigidez, la burocracia, las dificultades, las tomas de decisiones infinitas, todo eso no es culpa del PMBOK, es culpa de las personas que operan los proyectos o que operan las organizaciones. ¿Vale? Entonces, sí podemos utilizar sistemas estandarizados o soportados en estándares, y de hecho es lo mejor porque los estándares van evolucionando, se van mejorando, además los estándares en la mayoría de las ocasiones los revisan los propios profesionales en función de sus experiencias, las buenas prácticas, lecciones aprendidas en sus proyectos y van aportando sus granitos de arena. Así es como el PMBOK, por ejemplo, se elabora así, a base de la participación de muchísimos cientos de personas. Por eso son estándares que se pueden utilizar en muchos sitios porque están hechos por mucha gente de muchos sectores. Lo que tenemos que tener es un sistema basado en modelos estandarizados, incluso que los podamos ver cómo evolucionan, cómo van madurando. Lo único que tiene que ser sistemas, pues eso, que no tengan 350.000 procedimientos, 1.000.000 de plantillas, registros por todos lados, simplemente lo que vamos acumulando es información que nadie va a revisar. O sea, el sistema, vamos a definir las 4 cosas que de verdad nos hacen falta, los 4 pasos, lo que decía antes. Si me vale una tabla Excel, pues ya está. Una tabla Excel, no vamos a comprar una super herramienta complicada. Oye, que necesito la herramienta porque de verdad es lo que necesito, pues ya está. Compramos la herramienta porque la necesitamos. No montamos un sistema para dar servicio a la herramienta. Esa es un poco la idea. Ay, perdonad que estoy aquí
Y José Alberto. Ay, perdona, que es que me estáis... Una cosita, simplemente. Si vais a hacer cualquier pregunta, mejor al chat general, porque el chat privado se me han abierto varios y al final ya sois una rayita amarilla, que ni siquiera sé quién soy. Preguntaba, me decía Laura que José Alberto levantó la mano. Dice, ¿los riesgos pueden establecerse en los business? Sí, sí, de hecho, José Alberto, a ver, formula la pregunta tal cual ha hecho José Alberto. Esos riesgos, entiendo que está la gestión de riesgo del punto 2. ¿Se pudiesen establecer en los business drivers en la pirámide? Sí, de hecho hay organizaciones que lo hacen así. O sea, los indicadores de qué proyectos sí se hacen o no se hacen, o qué proyectos, o qué posibles proyectos, qué iniciativas entran o no entran a jugar ya en toda la secuencia, en toda la cascada posterior de priorización, selección, todo eso, es pues en función del riesgo. En algunas ocasiones, pues proyectos que impliquen mucho riesgo, pues directamente se descartan, por muy golosos que sean desde el punto de vista económico, ¿vale? Pero si el riesgo, pues hay organizaciones que no les gusta el riesgo en sus entornos y ya está, ¿vale? Ese, sí, sí, o sea, cuando estamos, todo esto que estamos diciendo aquí es para dotar a toda la pirámide, o sea, ya no, el tema de proyectos simplemente eran las dos primeras diapositivas, todo esto ya es para ir armando nuestra pirámide. Ahí había una preguntita de alguien de Scrum que decía, vía, a ver, vi a un colega una vez aplicar Scrum a la dirección de proyectos que no eran TIC. Sí, claro. Por ejemplo, en investigación básica, o sea, investigación científica, investigación de desarrollo de nuevos productos, incluso productos pueden ser de alimentos, o sea, no tiene por qué ser TIC, pues se puede utilizar Scrum. O sea, las metodologías ágiles, mejor, vamos a hablar de proyectos adaptativos, en vez de predictivos, que sería el proyecto típico de ingeniería tradicional, los adaptativos es para aquellos proyectos donde los requisitos no estén 100% definidos desde el principio, porque no se pueda definir, porque se van a ir tomando decisiones conforme vamos obteniendo resultados. Imaginar que estamos, no sé, pues inventando un nuevo preparado, un producto farmacéutico, un nuevo medicamento, pues a lo mejor inicialmente tenemos una idea de cómo tiene que ser ese producto, pero luego resulta que por la química de las cosas, pues no puede ser un preparado líquido, tiene que ser sólido para que sea estable. Pues se cambia la decisión, se cambia ese requisito, o sea, el proyecto se va adaptando en función de las propias conclusiones a las que vamos llegando durante el proyecto. Cuando hacemos una refinería, en el momento que empezamos a poner todas las estructuras, ya sabemos lo que vamos a poner dentro, no vamos a cambiar, pues mira, el reactor en vez de esta manera lo vamos a poner de este otro, la columna vamos a ponerla aquí así, no, eso no lo podemos hacer porque ya no nos vale todo lo demás. En los proyectos adaptativos sí, tienen la ventaja esa que, bueno, pues que nos permiten ir dando un poco, ajustándonos a las necesidades, tiene la desventaja de que posiblemente el resultado final no sea exactamente lo que teníamos inicialmente en la mente. ¿Cómo aplica la agilidad a la gestión de programas y portafolios? Pues aquí más que hablar de agilidad yo hablaría de adaptabilidad. Mira, vamos a pasar, a ver si me deja pasar. Esto. Nosotros definimos como organización una metodología, establecemos una metodología de trabajo. Ojo, metodología y procesos no implica procedimiento, papeles y burocracia. O sea, procesos es convertir unas entradas en salidas y muchas veces eso pasa por un procedimiento súper complicado con 30 firmas, 4 aprobaciones, 30 tomas de decisión, un informe, ¿no? Y para llegar al mismo resultado, pues posiblemente se puede hacer mucho más sencillo. O sea, estamos hablando de procesos, transformar entradas en salidas. Bueno, pues toda organización define su metodología de trabajo, pero no vamos a utilizar una metodología rígida. Cualquier proceso de producción tiene sus tolerancias. ¿Por qué no se lo vamos a permitir a nuestro sistema de gestión? Al fin y al cabo, cuando fabricamos tuberías, pues puede ser un sistema muy bueno, pero pues, hay tuberías que nos salen un poco más largas, otras más cortas, a lo mejor es muy poquito, a lo mejor son milésimas, pero bueno, tenemos nuestras tolerancias. A nuestro sistema de trabajo tenemos que hacer lo mismo. O sea, ¿por qué le vamos a decir que todos los viernes tenemos que hacer un informe de si este viernes no tiene sentido hacerlo? Pues ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, pues a eso me refiero. Hay que, de alguna manera, el sistema tiene que tener pues grados de libertad. Sí, poner unos límites, o sea, de donde no nos podemos salir en nuestro sistema de trabajo, porque si no ya perdemos el control, pero bueno, de alguna manera
tenemos que, bueno, además estamos haciendo una gestión de cambio. O sea, esto es lo que nos gustaría a nosotros, la línea central, pero la realidad es la que no vamos a ir encontrando. Habrá departamentos que vayamos más rápido, otros más lento, personas que lo cojan a la primera y se impliquen, otras personas que se vean más amenazadas o que tengan menos motivación o que hayan pasado ya por 40 cambios que todos iban a ser buenos y están ya, pues, lo que suele decir quemados, ya están desmotivados del todo. Bueno, pues tenemos que ir buscando esa flexibilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esa adaptabilidad? Pues muchas veces simplemente los sistemas de priorización, una tablita de Excel. Puede parecer una tontería, tú vas a una empresa y dices, te voy a poner una tabla de Excel. Y dice, no, pero te voy a cobrar 10.000 euros. Y dice la gente, vamos a ver, 10.000 euros por una tabla de Excel. Y dice, sí, sí, claro, pero es que yo te voy a ayudar a saber, a decidir qué tienes que poner en esa tabla de Excel. La cosa no está saber sumar dos columnas, sino vamos a ver qué business driver te interesan a ti, qué indicadores. ¿Te interesa que uno sea el riesgo? A lo mejor no te interesa que sea el riesgo. Sí, pero es que mi competencia la ha puesto ya, pero a lo mejor a ti no. O sea, quizás ese será otro problema que tenemos los consultores, que muchas veces tenemos que justificar, que muchas veces el dinero se justifica a base de papel, ¿no? Dice, bueno, pues venga, ponle 4 o 5 mil hojas más encima de procedimiento y así se justifica lo que vamos a cobrar. Pues ahí están los problemas ya un poco ya éticos de cada uno, pero la estabilidad es precisamente eso, tener una matriz que nos diga la semana que viene, oye, la hemos revisado o a los 2 meses y no nos vale porque estaban filtrando proyectos y resulta que se nos están quedando fuera proyectos que podíamos haber hecho y estamos metiendo otros que es que no nos aportan. Pues la adaptabilidad es coger la tabla, cambiar 4 indicadores, quitar una columna, poner otra y a la semana siguiente tenemos una nueva tabla de Excel y la vamos trabajando. ¿Qué sería rigidez? Pues a lo mejor una herramienta, no quiero poner nombre a ninguna, súper bien estructurada, que la utilizan todas las compañías petroleras del mundo, además todas las compañías aeronáuticas y también todos los bancos. Entonces, tiene que ser la mejor y yo la compro. Y aquello es un armazón de hormigón que no hay Dios que lo maneje, que si necesito cambiar cualquier cosa tiene que venir un señor desde la otra punta del mundo, que es el único que la programa, que nos cuesta un dineral y porque no venga, pues no, al final no lo cambiamos, adaptamos nuestro sistema a la herramienta, eso no es agilidad. Agilidad es que si necesitamos dar un pequeño cambio a la organización, lo hacemos. Y las decisiones son tan tontas como eso, como utilizar pues procesos de toma de decisiones sencillos, por ejemplo. Yo siempre digo lo mismo, las herramientas informáticas es lo último que tiene que entrar. Primero vamos a modelar nuestro sistema y cuando tengamos un sistema que nos funcione a nosotros, entonces es cuando buscamos una herramienta que nos automatice el sistema, pero no al revés. Si empezamos con la herramienta, al final tenemos un sistema muy bueno basado en la herramienta, pero que posiblemente no sea lo que nosotros necesitamos. Aunque nuestra competencia directa le valga, le valdrán a ellos, a lo mejor a nosotros no nos vale. Y había un puntito al final que hablaba de lo de los modelos de madurez, o sea, de alguna manera que el resultado del sistema pues se pueda hacer un seguimiento de acuerdo a los modelos de madurez. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener un modelo de madurez de referencia? Porque nos permite, de manera más o menos objetiva, evaluar dónde estamos y sobre todo nos permite tomar decisiones y decir, mira, pues para el próximo salto, de la siguiente evolución, la siguiente mejora, la siguiente adaptación, vamos a pasar del nivel 1 al nivel 2 en la parte de control y en la parte de riesgos. Entonces, como hay una serie de ítems que de alguna manera tienes que evaluar dentro de 3 meses, que es la siguiente revisión, si utilizas un modelo de madurez, el OPM3 de PMI, el P3M3 de Axelos, de los británicos y otros que habrá por ahí, pues nos permite, pues, de alguna manera tener un marco de referencia objetivo que todas las partes puedan evaluar, todo el mundo sepa si se ha cumplido o no se ha cumplido y te guía en la evolución. Si uno se inventa su propio sistema, bueno, pues tiene la cosa que bueno, puede ir bien, puede ir mal, es muy subjetivo. De esta manera, pues, estamos colocando cierta objetividad dentro de nuestro sistema. Vale, pues, hasta ahora todo parece que todo va muy bien, pero siempre puede haber algo que vaya a salir mal, seguro. Entonces, en un proceso de cambio, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues que alguna de las piezas del cambio fallen. Esto, por ejemplo, esto no es gestión de proyectos, esto es mecanismos de gestión del cambio. De hecho, no sé si algunos soy miembro de PMI, hay un par de estándares que hablan pues sobre la gestión de la complejidad de las organizaciones, cambio organizacional, que es todo esto que estamos hablando. Entonces, todos esos son los elementos que debemos tener en cuenta en nuestro proceso de cambio. La visión,
sea, la dirección tiene que quedar clara hacia dónde vamos, el plan de acción, los pasos esos que tenemos que ir dando. Ahí es donde viene muy bien el modelo de madurez, que nos vamos marcando etapas y esas etapas las podemos ir mirando. Necesitamos recursos, por supuesto. O sea, los señores directores generales tienen que saber que el cambio no es gratis ni es rápido, ¿vale? Entonces necesitamos contar con recursos. Y luego, pues, esos recursos tienen que tener ciertas habilidades y sobre todo estar motivados. Si falta algo de esto, pues dependiendo de lo que falte, pues el resultado pues no va a ser el cambio esperado, sino que vamos a tener pues otros outputs de nuestro proceso de cambio. Si nos falta la visión, pues lógicamente, si no tenemos claro hacia dónde vamos a virar nuestra organización, pues lo mismo hoy nos dicen derecha, mañana izquierda o pasado arriba o abajo. O sea, los primeros que tienen que tener claro qué cambio quieren en la organización, en la dirección. Los recursos que participen necesitan pues una capacitación, una formación, una serie de destrezas, porque el cambio, o sea, el nuevo entorno después del cambio, pues funciona de manera diferente al punto de partida. Entonces debemos prever en el cambio esas nuevas habilidades. Los recursos tienen que estar motivados, si no, no cambiamos. Esto lo sufrí yo en un proyecto de hace un año y pico. Todo eran buenas palabras, todo era que la empresa estaba detrás, los directivos, vuestra opinión es muy importante, este de verdad que es el cambio bueno, estamos por la labor. La gente se implicó mucho y luego, donde dije digo, ahora digo Diego, o al revés. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente se desmotivó totalmente y a partir de ahí ya cualquier pequeña modificación, aunque fuese nada más que cambiar el color a algo, pues era todo resistencia. Y el proyecto se paró, o sea, no hubo cambio. Y posiblemente ya es una organización quemada, ya es complicado. Ahora te contesto, Luis. Bueno, si faltan los recursos, pues lógicamente no, el cambio no se puede hacer porque no avanzamos. Y si no tenemos plan de acción, pues lo que tenemos es, bueno, pues muy buenas intenciones, pero no tenemos resultados, ¿vale? Entonces, en nuestros planes de todos nuestros cambios, al final tenemos que asegurarnos que estos elementos van a estar ahí. Muy importante, apenas hemos hablado nada hoy de ellos, las personas, habilidades, motivación y por aquí también los recursos. O sea, no solamente hay que querer cambiar, sino hay que tener las herramientas para poder cambiar. Pregunta Luis, dice, ¿quién debería de administrar esos marcos de referencia, metodologías ágiles, modelo de madurez? El director de proyecto. El director de proyecto en este esquema es la persona que está abajo de la pirámide en sus proyectos. A este nivel estaríamos hablando de un director de programa, director de portafolios, el director de la oficina de proyectos, de la PMO. Yo le pongo una E delante, estratégica, una PMO estratégica. Entonces, dependiendo, si es una organización muy grande, pues habrá gente para todos estos niveles. Si la organización es pequeñita, pues lógicamente puede haber personas que dirijan proyectos y luego también sean las personas que se encarguen de esto. O sea, al final no estamos hablando, aquí no hay que poner nombre y apellido a las personas, sino gorras. Bueno, pues si eres director de proyecto, te ocupas de tu proyecto, pero si también tienes las funciones de director de la oficina de proyectos, pues otra parte de tu trabajo será la gestión de la oficina de proyectos. Pero la mejor manera en este tipo de cambios es pensar en crear una PMO. Más que nada porque son los que van a, de alguna manera, tener una visión global o van a ser los encargados de tener esa visión global y de ir implementando, ayudando a la implementación de los nuevos procesos y recogiendo información y transformando esa información en datos válidos para la dirección para que ellos tomen decisiones, vean que efectivamente están consiguiendo los resultados, no simplemente que tenemos muchos procedimientos nuevos o que hemos cambiado la disposición de los departamentos, no, que eso al final se traduce en más dinero que factura la organización, mejor posicionamiento estratégico, mayor cuota de mercado, eso es lo que al final quieren los directivos, no quieren otra cosa. Bueno, 4 claves, que más o menos hemos ido hablando de ellas. Modelo lo más simple posible, porque los modelos simples se adaptan, se pueden modificar, podemos ir haciendo cambios. Todo lo que sea burocracia, señores, lo quitamos del medio, pero ya, ni pensamos en ello. Segundo punto, expectativas adecuadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada nivel de la organización tenemos que generar una serie de expectativas acordes con ellos. Al director de proyectos, para que se implique en este cambio, ¿qué le tenemos que decir? Tú no te preocupes, que tus proyectos van a tener siempre el apoyo de la dirección. Como van a ser proyectos que sumen a la estrategia, vas a contar con recursos. Si hay cualquier problema, vas a tener una estructura de
donde vas a poder reportar y analizar esos problemas. Los riesgos que te lleguen van a ser los riesgos propios de tu proyecto, porque los riesgos de la organización los estamos pilotando en otro nivel, y si hay alguno que te puede impactar, te vamos a avisar. A los directivos, pues, ¿qué le vamos a contar? Bueno, pues que vamos a hablar en términos de, como digo, de MBA. Ya no estamos hablando de máster de proyecto, estamos hablando en términos de MBA para los directivos. Finanzas, posicionamiento a nivel global, cuota de mercado, resultados, o sea, todo en esa terminología. De hecho, los modelos de madurez, una de las áreas en las que se hace seguimiento es el tema de finanzas, pero finanzas entendiéndolo como corporativas, no los presupuestos del proyecto. Claves, que las etapas sean cortas. O sea, un cambio, sí, está muy bien un cambio a 3 años vista, pero si el siguiente punto de referencia es de 2 a 3 años, nos vamos a dispersar. Vamos a plantearnos saltos cortitos. 3 meses, dependiendo de lo grande que sea la organización, 2 meses, 6 meses, pero no deberían tener más de 2 o 3 meses. Hacemos un pequeño salto, una serie de cambios en una zona concreta, hacemos un experimento en un departamento, probamos, funciona, pues vamos dando el siguiente paso. Las etapas cortas nos permiten, sobre todo, bueno, pues poner el foco en un área muy, muy concreta, tener la seguridad que si nos hemos equivocado con el planteamiento, el destrozo que hacemos es pequeño, porque ha sido poco tiempo y un área controlada, pero si acertamos, ya tenemos resultados que podemos empezar a enseñar, tanto a la dirección como a los miembros de diferentes departamentos. O mira, oye, hemos probado en este departamento este modelo de priorización y les funciona. Ah, pues mira, ya la gente se empieza a motivar y a implicar. Y sobre todo, que es un trabajo de toda la organización. O sea, no es un trabajo del... Aquí pueden venir los superconsultores de Deloitte, de Pricewaterhouse, que si los de dentro no reman, el barco no avanza. ¿Vale? O sea que si viene alguien de fuera, algún experto, pues es para guiar, para orientar, para aportar su experiencia, su visión en otras organizaciones, pero esto es un trabajo en el que hay que implicar a todos. Y como haya gente desmotivada, como decíamos antes, no avanzamos. Entonces, esas 4 claves son fundamentales para que al final el proyecto sea exitoso. Y por ir finalizando, bueno, pues aquí os dejo cuatro etapas de cada una de estos saltitos cortos, de estos ciclos cortos. Bueno, pues, ¿qué tendríamos que considerar siempre en esas etapas? Una primera, ahí se ve un poquito regular, una evaluación inicial, es decir, dónde estamos, dónde queremos llegar, definir exactamente las metas y los objetivos de final de ese salto y marcarnos un business case, un caso de negocio para ese pequeño cambio, para ese cambio controlado, porque lo que al final tendremos que evaluar si lo hemos conseguido o no. Segunda parte de ese cambio, pues definir exactamente pues quién es el equipo que lo va a gestionar, qué interesados tenemos, porque los interesados, acordados que eran los que proveían de requisitos a nuestro proyecto, en este caso es un proyecto de cambio. Vamos a hacer todo el diseño inicial de lo que queremos conseguir, definimos beneficios, resultados, planeamos los riesgos de ese cambio controlado. Al final, pues lo alcanzaremos. Y por último, bueno, pues evaluamos dónde hemos llegado, si era donde queríamos llegar, si hemos conseguido los resultados, si eso es extrapolable a otra parte de la organización o directamente tenemos que replantearnos el modelo y hacerlo de otra manera porque no nos está funcionando. Bueno, pues este ciclo de estas 4 etapas, pues las tendremos que repetir 10, 15, 20 veces hasta que completemos los 2 o 3 años de cualquier cambio. Y cuando hablo de 2 o 3 años, no estoy dando números así al azar. Estoy hablando de más o menos los periodos que se entienden como lógicos. O sea, conseguir una madurez de nivel 4 o de nivel 5, dependiendo si es modelo PMI o modelo Axelos, viene a ser eso, 3, 4 años, una cosa así. O sea, querer un cambio para el mes que viene, eso no es realista. Entonces, por sacar ya un poco la conclusión final, beneficios que va a conseguir nuestra organización. Bueno, ahí pone nosotros, pero nuestra organización. Todos los proyectos vamos a hacer que estén alineados con la estrategia, es decir, todos los proyectos van a sumar y todos los proyectos van a tener el apoyo de la dirección. Como hemos roto los silos departamentales, o sea, todos los proyectos ahora son para nuestra organización, pues a todos les van a afectar en mayor o menor medida. Pues todo el mundo va a estar de alguna manera alineado con esos proyectos o sintiendo que los proyectos es parte de sus necesidades.
como vamos a ir aprendiendo y cada vez nos vamos a basar además en un modelo guiado por los estándares y por los modelos de madurez, nos va a ir permitiendo cada vez más poder meternos en proyectos más complejos como organización. Ya no estoy hablando de proyectos de cambio, sino que como el sistema de gestión por proyectos genera pues también una gestión del conocimiento, del talento dentro de la organización, pues al final son todas estas ruedecitas son las que no vamos a tener que inventar, ya están inventadas, entonces simplemente es cada vez nuestra maquinaria va a tener muchas más ruedas disponibles para enfrentarse a situaciones más complejas. Por supuesto, todas las ineficiencias de los proyectos a nivel de suelo, de proyectos operativos, las vamos a eliminar en gran parte. O sea, todas aquellas carencias que tengamos o desperdicios, todos van a ir desapareciendo porque ya nos encargaremos de cuando lanzamos un proyecto, pues dotarle de los recursos necesarios, no lanzar un proyecto si sabemos que no tenemos recursos en ese momento para empezarlo, lo dejaremos en la nevera esperando que llegue su momento. O sea, pues ahí es donde eliminamos esas ineficiencias. Empezar, porque un proyecto que se empieza pero no se acaba no aporta valor. El valor se aporta cuando se entrega el resultado final y ese resultado final genera un beneficio del tipo que sea a alguien. Eso es cuando un proyecto al 90% es como si estuviese al 10%, no aporta nada. Va a permitir o nos va a permitir disponer de un sistema que en la toma de decisiones sea pues objetiva o por lo menos basada en algunos mecanismos que son revisables y que los revisamos periódicamente. O sea, cuando decidimos que hacemos un proyecto porque ha pasado una serie de filtros y después analizamos si efectivamente ha sido una buena decisión o si hay que cambiar el filtro. O sea, no va a ser a base de pálpitos, que es lo que pasa en muchas organizaciones. En muchas organizaciones los proyectos se hacen porque es un pálpito, porque yo creo que esto va a salir bien, porque me han dicho, tengo un soplo. No, las cosas hay que hacerlas. Si queremos luego mejorar y queremos analizar resultados, pues tiene que ser la toma de decisión basada en una serie de criterios que pueden estar equivocados, pero si no los tenemos documentados, si no los utilizamos, no sabremos que están equivocados y no los podremos cambiar. Los objetivos, perfecto, ahora te lo... Disponer de procesos para toma de decisiones arriba, en la dirección. O sea, no estoy hablando ya de priorizar o no priorizar, sino la dirección va a tomar decisiones con mucho más conocimiento de causa porque sabe que tiene unos datos que están soportados en todo un trabajo por detrás, que esos son de los proyectos que necesita la organización. Entonces, bueno, pues sabe que esos datos van a ser buenos, van a ser o sea, cuando dicen un 4, pues ese 4 está calculado con base a una estructura de análisis. Entonces, pues ese 4 puede ser bueno, puede ser malo, pero me ayuda a tomar decisiones. A lo mejor sin todo este modelo de gestión, un 4, pues te puede quedar la duda de decir, ¿lo habrán calculado bien? ¿Habrán tenido en cuenta esto, esto no? Entonces, bueno, pues las personas al final lo que nos cuesta más es tomar decisiones porque no estamos muchas veces seguros de tomar decisiones es apostar por el futuro. Entonces, cuanto mejores datos tengamos, más seguros nos vamos a encontrar a la hora de tomar decisiones. Vamos a tener visibilidad, o sea, el director de proyectos está metido en su proyecto y él va operando con sus cosas, pero no sabe qué proyectos están en cola, qué proyectos van adelantados, no. La PMO, por ejemplo, si hablamos de una PMO, va a ser la estructura que va a estar pendiente de todos los proyectos. Los proyectos, si hay algún proyecto que va retrasado, si eso va a impactar en otro proyecto. Si resulta que tenemos recursos suficientes ahora o no, tenemos 5 o 6 proyectos en cartera muy importantes y no tenemos recursos. Bueno, va preparando esos recursos, va buscando nuevos trabajadores, va capacitando nuevos equipos. Entonces, tenemos, o sea, los problemas no nos explotan en la cara, a lo mejor alguno puede que sí, pero no nos, o sea, estamos viendo venir el problema. Otra cosa es que hagamos o no hagamos algo por solucionarlo, pero con este sistema tenemos información antes de que arranquen los proyectos y después de que los proyectos terminen. Vamos a tener, bueno, pues un sistema que nos permite que la dirección esté conectada con el nivel operativo, con los proyectos y los proyectos con la dirección. O sea, tenemos un mecanismo que facilita todo eso, incluso líneas de comunicación directas, ¿por qué no? Vamos a evitar la multitarea. La multitarea son las típicas cosas que nos pasan a todos porque de repente nos empiezan a asignar a proyectos y otro proyecto y porque los proyectos se van aprobando porque alguien te va comprando, porque vas vendiendo, porque vas, entonces pues hay que darle solución. No, no, con este sistema, con un sistema por proyectos, sabemos si podemos vender más, si podemos quedarnos con más proyectos o no, o si nos vamos a quedar con más, necesitaremos más recursos. Y entonces además como vamos a priorizar, entonces diremos, bueno, primero acabamos el proyecto A, después el C, y cuando terminemos vamos a hacer el F, pero no los tres en marcha, sino vamos a ir haciendo proyectos uno a uno, o a los recursos los vamos a ir asignando de uno a uno a los proyectos, porque sabemos que hasta que el proyecto no acaba, no genera valor. Entonces, de nada me vale tener 3 proyectos empantanados, lo que quiero es ir haciendo proyecto a proyecto.
nos va a permitir madurar como organización porque tenemos unos soportes estandarizados que además esos estándares se van a ir actualizando ellos solos, o sea, el mundo de los proyectos lo van a ir actualizando y nosotros simplemente vamos a ir siempre utilizando los estándares más recientes. Y por último, y por eso me esperaba los objetivos, lo que más le va a gustar a la dirección es esto. Al final, todo esto, ¿para qué lo hemos montado? No para acabar nuestros proyectos a tiempo, ni para cumplir los alcances, sino para que haya un resultado positivo en la cuenta de resultados. Las empresas, nos guste o no nos guste, nos parezca más bonito, más filantrópico, no, la mayoría están diseñadas o puestas en marcha para ganar dinero. Mucho poco, o para no perderlo, algunas veces simplemente para no perderlo. Son organizaciones sin ánimo de lucro, pero no pueden perder dinero, tienen que manejar bien los presupuestos que tienen para hacer su obra social o su proyecto benéfico, lo que sea. Pero bueno, al final es una cuenta de resultados que tiene que o no bajar o incrementarse. Estos son los objetivos que tenemos que cumplir con nuestros proyectos. O sea, cuando hablaba yo de objetivos, me refería a esto de aquí. ¿Los objetivos para quién? Para el comité de dirección, para el director general, los accionistas. Al final, todas las organizaciones pequeñas o grandes tienen que sobrevivir. Y sobreviven, pues, o ya digo, o ganando dinero o no perdiéndolo. Da igual que digamos, no, es que yo no gano cuota de mercado. Muy bien, pero eso al final se traduce en ganar dinero. Todo este el sistema, o sea, los objetivos que perseguimos es, de alguna, y esto no penséis que simplemente esto es mercantilismo puro y duro, que no, pero al final podemos tener un muy buen corazón, pero si la empresa no gana, pues al final llegará un momento que se cierre o que haya que recurrir a recorte de personal, etcétera. Entonces, ¿qué hay que conseguir? Bueno, pues un sistema que nos permita optimizar al máximo los recursos que tenemos, apostar por los proyectos que más resultados nos van a dar y ponernos en marcha. Y si un proyecto en un momento dado deja de ser interesante, pues que alguien diga, oiga, este proyecto ya no es interesante, ya no aporta valor, ya no nos aporta nuestra estrategia, parémoslo y esos recursos los destinamos a otra cosa. ¿Vale? Entonces, cuando hablaba yo de objetivos, me refería a no solamente a objetivos económicos, sino a objetivos estratégicos. ¿Vale? Esos son de verdad los objetivos que determinan que un proyecto ha sido exitoso o no, que al final hemos conseguido el fin de la organización. A ver, dice Héctor, ¿puede utilizar este instrumento para proyectos como las paradas de planta? Sí, a ver, esto es un sistema de gestión de proyectos o por proyectos para cualquier organización. En una planta tienes desde una parada de planta, tienes la modificación de una propia planta o la puesta en marcha de un anexo de un nuevo equipo, todo eso sí, incluso dentro de este entramado hay un trocito que es lo que decíamos, la parte de las operaciones, que por lo menos vamos a pensar que todo lo que necesiten las operaciones, recursos, tiempo, dinero, personas, todo eso lo vamos a quitar desde el principio porque eso es para operar el negocio. Los proyectos será pues para generar cambios, mejora, mantenimiento, todo eso. ¿Se puede incluir la PMO en la estructura organizacional? Sí, ¿por qué no? Sí, al final la estructura organizacional, de hecho, cuando pasamos de una estructura organizacional funcional, o sea, con sus departamentos, con todas las personas dentro de su departamento, a una proyectizada que sería esto sería el ejemplo ideal, ¿no? Esto sería el mundo perfecto del director de proyectos, sería esto que os he contado yo, que hoy por hoy yo creo que hay muy poquitas empresas que tengan esto, o sea, esto sería un poco el paraíso, ¿no? en la tierra. Pero al final lo que estamos haciendo es también cambiar las estructuras, ya no pensamos tanto en departamentos, ya no pensamos tanto en unidades de negocio, pensamos más en portafolios de proyectos, en proyectos, y entonces ahí sí que tiene mucho sentido el tener que la PMO esté colgando en algún sitio por ahí, que normalmente cuando la PMO es estratégica, está la dirección, la PMO, estoy ahí moviendo las manos como si me estuvieseis viendo, la PMO estaría colgada y debajo los recursos. Que la organización es muy muy grande, pues normalmente lo que tienen son varias, es una PMO con varias PMO por debajo, para cada área, para cada tipo de unidad de negocio, unas PMO mucho más operativas y otras PMO más enfocadas a la parte de gestión del conocimiento, de desarrollar procesos, de análisis, dependerá lógicamente, pues imagino, Telefónica, que es una compañía que todos conocéis, o yo que sé, pues o British Petroleum, estas empresas grandes no hablan de una PMO, o sea, hablan de una PMO muy pensando en la estrategia, que será todo con una terminología muy de dirección, de alta dirección, de finanzas, de presupuestos, todo eso, y luego habrá pues otra serie de PMOs, pues
más operativas, otra PMO quizá para la parte de TI de la organización. O sea, eso al final, la PMO no deja de ser una estructura que da soporte o que da resultado para una serie de, o que da, sí, que es una estructura de soporte, de análisis y de generación de resultados para que otros elementos tomen decisiones. Entonces sí, debería. De hecho, si te proyectizas, al final tienes que pasar por tener una PMO. Pero siempre una PMO con visión estratégica. Bueno, a ver si quiere pasar esto. Ah, mira, ahí nos están marcando ya que vamos pasados de hora. Pues vayamos concluyendo. Era broma, era un, no sé, yo puedo estar aquí todavía un rato, no hay problema. Me pareció divertido el muñequito mirando el reloj. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos comentado que es necesario cambiar, o sea, no tenemos que hablar de gestión de proyectos, tenemos que empezar a hablar de gestión por proyectos, o sea, ya, además, ya los proyectos para nosotros es poco, tenemos que desarrollarnos profesionalmente como directora de programa, de portafolio, y además que esa es mucho más fácil y mucho más lógico y mucho más probable que alguien que ha sido director de proyecto termine siendo director de programa, responsable de portafolio, responsable de una PMO. Es mucho más fácil eso que alguien que sea un directivo baje a ser director de portafolio, baje a ser director de programa. O sea, tenemos de toda la pirámide, menos la parte del ojito que estaba arriba del todo lo demás es camino que tenemos los directores de proyectos para crecer y desarrollarnos profesionalmente. Y de hecho, las organizaciones internacionales, PMI, Axel o Sigma, lo que están haciendo es trabajar para desarrollar estándares, para allanarnos el camino para que podamos ocupar esos puestos en las organizaciones. Hemos definido 4 retos que deberíamos solventar con nuestra nueva empresa, con nuestro nuevo cambio. Ese modelo tenía que estar definido de acuerdo a 4 ejes. Había 4 claves para el éxito, acordaros, hacerlo simple, que sea una apuesta de todos. Cada uno de esos ciclos cortos, que era otro de las claves, también hemos definido las 4 o 5 etapas que deberíamos utilizar. Además, esas 4 etapas no me las he inventado yo. Bueno, lo único que cambia es el nombre por un juego de palabras que no me da cuenta ahora. Pero esas 4 etapas están definidas en un estándar, ¿eh? O sea, los ciclos cortos esos de cambio, esos 4 niveles y los elementos que deben tener, están recogidos en un estándar. Yo intento predicar con el ejemplo. ¿Vale? Y al final tenemos una serie de resultados. O sea, la apuesta es crecer, ¿vale? Tenemos que dejar de mirarnos en nuestros proyectos y empezar a ver que hay mucho más fuera de los proyectos, que tenemos como profesionales muchas oportunidades por ahí y como organización no nos queda otra si queremos empezar a dar resultados y de alguna manera pues a que el mercado no nos coma. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues los que estéis acostumbrados a los ciclos de Deming, estas cosas de mejora continua, pues básicamente lo que hemos hecho al dibujar la pirámide es hacer los proyectos correctos, es decir, los proyectos que de verdad nos aporten valor, eso es decisión estratégica. Después, que esos proyectos operarlos de manera correcta, ahí está la famosa y tradicional dirección de proyectos, el diseño de inicio del proyecto, planificación, seguimiento. ¿Para qué? Para obtener productos, resultados, servicios conformes a los requisitos del cliente, que cumplen además los fines estratégicos de la organización y que estos productos, o sea, el operar bien los proyectos y obtener buenos resultados, ¿qué hacemos? Bueno, pues conseguimos que la organización alcance sus objetivos estratégicos. O sea, al final aportamos valor. Si nos dejamos alguno de estos quesitos sin cumplimentar, vamos totalmente desnortados y no funcionará. Entonces, con esto, pues en vez del círculo, colocáis aquí el triángulo entre medias. Vamos a, mira, a arriesgar y vamos a pintar aquí el triángulo que decíamos antes. ¿Vale? Eso es lo que estamos consiguiendo implementando la gestión por proyectos, es precisamente pues cerrar este círculo, ni más ni menos, que los 4 quesitos básicos estén. Por eso hablamos de 4 etapas, de 4 ejes, de 4, porque al final son los 4 quesitos que queríamos llegar. Bueno, pues aprovechando que Juan tiene que creía que se estaba despidiendo Juan. No, perdona. Iba a aprovechar. Pues nada, sí, yo también. Ahora sí que hemos acabado y me había enseñado antes un muñequito la mano.
Muchas gracias, sobre todo, además muy agradable siempre acabar leyendo una frase como la de Juan. Muchas gracias. Y sobre todo, al final, las cosas tenemos con toda esta vida. Si empezamos mil cosas y no acabamos ninguna, es como si no hubiésemos empezado. Yo soy de empezar muchas y me cuesta acabarlas, pero bueno, por lo menos la teoría me la sé, la práctica ya algunas veces es. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. En las organizaciones, pues hay gente que tiene que lanzar muchas ideas y hay otras personas que las tienen que aterrizar y tiene que haber de todo. Pues lo dicho, de verdad, muchísimas gracias. No sé si me deja alguna pregunta por ahí, alguien que me escribió en el chat privado y a lo mejor no lo vi. Eh, Mis datos de contacto los tenéis por ahí, por si alguno mi correo, el Twitter, el Facebook, todo lo que necesitéis. Si alguien quiere la presentación, o me la pedís a mí, o se la pedís a Laura. Y bueno, el enfoque que hemos comentado hoy es precisamente del máster que os comentaba Laura al principio, por eso se llama Program and Project Management, o sea, es una visión pues más allá, ya no nos vale quedarnos en los proyectos, hay que ir pues a cambiar las organizaciones. Pues nada, Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Y si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues a vuestra disposición. eso es, vamos a dar 5 minutos de preguntas si queréis, por si queréis alguna aclaración. De todas formas, mientras hacéis las preguntas, que bueno, que muchísimas gracias Sergio, como siempre, que bueno, fantástico el webinar, muy completo desde luego. Yo espero que les haya gustado y les haya servido y bueno, que tengan en cuenta que el máster del que está hablando Sergio y que hemos presentado al principio comienza el 9 de mayo. Tanto esta presentación, haber asistido a este webinar como realizar el curso online que también les comentaba al principio, da descuentos para el máster, ¿vale? Entonces, si quieren más información, pregúntenos, les voy a escribir correo aquí de información@pmm-ds.com. ¿De acuerdo? Y bueno, y si tienen más preguntas, aprovechen ahora la oportunidad, damos 5 minutos y cerramos la sesión. Bueno, yo quiero aprovechar, mientras que están las preguntas Claro. por ahí escribiéndose, dar las gracias también, esto es como los créditos al final de la película, bueno, por supuesto, gracias a Laura y a PMM por contar conmigo y por lo menos poder contar mi visión de cómo entiendo yo la gestión de los proyectos. O sea que cualquier otra ocasión que queráis, pues sabéis que podéis contar conmigo. Pero me gustaría dar las gracias también, que me lo ha dicho, me lo tienes que decir, lo tienes que decir, a la persona que ha puesto todos los dibujines o sea, yo he puesto la letra, pero mi hija ha sido la que ha colocado todo, ella se ha pasado un par de tardes colocando, que ese ha sido también parte del retraso en enviar la presentación. O sea, no sé si los dibujines habrán estado muy acertados o no con el contenido de algunas diapositivas, pero bueno, toda la parte del diseño y de la parte bonita no es cosa mía, sino de mi hija. Y como seguramente me preguntará que si lo he dicho o no lo he dicho, pues he dicho queda. Y como queda grabado, pues ya está. Bueno, a ver, había por ahí alguna pregunta. ¿Qué organizaciones tienen oficina de proyectos en España? Pues bastantes, o sea, hombre, bastantes. No sé si serán muchas o más o menos que en otros países, pero sobre todo empiezan las grandes corporaciones, como siempre son las que primero implantan todo esto, las aseguradoras, bancas, eh, Repsol, tiene oficina de proyectos. Otra cosa es que, bueno, pues que la tengan más, una oficina de proyectos más al uso tradicional de control de los directores de proyectos, o sea, como digo yo, una oficina de control de proyectos en plan policía, que los directores de proyectos cumplan todos los procedimientos a rajatabla, pero cada vez más se están evolucionando a oficinas de proyectos estratégicas. O sea, ya no se meten tanto en el día a día de los proyectos, sino más en ver qué valor aportan esos proyectos, si son los proyectos adecuados, etcétera. Ya digo, la presentación la estáis escribiendo por ahí, o bien se la pedís a Laura o me mandáis un correo a mí y yo os lo envío, no hay problema. Digo, porque como luego yo me quedaré sin el chat, pues no podré acordarme quién me ha pedido la presentación. A todos los que estáis solicitando la presentación, os enviaremos, yo estoy tomando nota. Y bueno, os enviaremos un correo, bueno, os enviaremos la grabación de esta charla esta tarde,
¿vale? A todos, a ti, Sergio, también, para que la puedas ver Ah, y perfecto. puedas enseñar a tu hija, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y sobre todo los Y dejes eso de que hay que corregirse de vez en cuando. nada, pues perfecto. Y nada, y eso, y a todos os enviaremos la charla esta tarde grabada, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar la sesión ya, que ya va siendo un poco hora, ¿vale? Y nada, como os decimos, si tenéis cualquier duda, queréis contactar con Sergio, sin problemas, contactad con él, ahí tenéis su correo. Y para información de los programas, a cualquier información de la Escuela de Negocios, pues nos podéis escribir a información@pmm-bs.com, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos pronto, espero. Muy bien. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego.